Vamos a esperar un momento. Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Cuando lo tengan me lo indican con un amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. 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 ¿Lo tienen todos? Amén. Josué capítulo 10, versículo 12 al 14 dice así la palabra de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Habla nuestras vidas y gracias por el privilegio que nos das predicarla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Me siento un poco incómodo porque ya llevaba una línea, ¿verdad?, sobre Isaías. Pero hoy vamos a hablar de otro personaje. Algo muy interesante, ¿verdad?, que este personaje realiza. Es algo que casi nadie lo ha hecho y vamos a estar mirando sobre ello. Pero antes, para poder continuar, el tema que he titulado este sermón, escuche bien: cuando Dios escucha la voz de un hombre. Vuelvo a repetirlo: cuando Dios escucha la voz de un hombre. El trasfondo del contexto de esta escritura, porque es todo el capítulo 10 desde el versículo 1 al 7, nos cuenta que una conferencia de 5 reyes dirigidos por Adonisedec, rey de Jerusalén, decidió vengarse de los gabonitas por la traición de unirse al pueblo de Israel. Los gabonitas era una ciudad de aquel lugar que Dios había prometido al pueblo de Israel que iban a obtener. Estos fingieron, se hicieron pasar por hombres que venían de lejanas tierras, escogieron ropa vieja, pan mojoso y fingieron, y aquellos le creyeron y les hicieron lo que se llama, les hicieron una alianza. En esa alianza, pues después que se dan cuenta de que eran personas que vivían en sus contornos, entonces ¿qué sucede? Pues ya era tarde y ya no pudieron hacer nada porque hicieron una promesa por Jehová de que no los iban a matar, no los iban a destruir. Entonces Gabaón, dice la escritura, que era una ciudad grande donde las personas eran fuertes, donde las personas eran valientes, esforzados. Por lo tanto, este rey Adonisedec miró la amenaza y se reúne con otros reyes, un total de 5 reyes, con el propósito de ir y pelear contra Gabaón y pues destruirlos por la traición que habían hecho de unirse al pueblo de Israel. Ya cuando estos 5 reyes, que eran en multitud, se reúnen para pelear contra Gabaón, entonces los gabonitas hacen un pedido de auxilio y le presentan a Josué el peligro, el riesgo, y les dice: ayúdanos, acuérdate que somos tus siervos y no vamos a poder contra ellos. Ahora Josué lo que hace es lo que no hizo cuando los gabonitas los engañaron: orar. Ahora sí ora, ahora le pide dirección a Dios sobre el asunto. Y dice el versículo 7 que el Señor le dijo: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. A diferencia de la vez pasada, no consultaron a Dios. Escuche bien esto: cuando una persona no consulta a Dios en cualquier decisión que va a tomar, las cosas no le van a salir muy bien, le van a salir mal, se va a equivocar. Pero cuando se consulta a Dios, eso trae una noticia buena de que Dios va a obrar a nuestro favor, nos va a guiar en medio de este asunto, lo cual Josué no hizo, pero ahora sí lo hace. Pide la dirección a Dios y Dios le da la puerta abierta, le dice que vaya y le dice que no tenga temor. La distancia entre Gigal, donde estaba el campamento de Israel, a donde estaban
los Gabaonitas, era aproximadamente 35 kilómetros, aproximadamente como casi 22 millas. Entonces Josué inmediatamente prepara el ejército y caminan toda aquella tarde, toda aquella noche, y al amanecer llegan a ese valle donde estaban estos ejércitos, y después de caminar toda la noche entran en batalla. No llegaron a descansar porque tenían que actuar inmediatamente. Y es aquí donde nos dice que como Dios comenzó a darles el triunfo, y vemos que en este momento Josué hace una oración que ha sido conservada, mejor dicho, en forma poética, la cual dice: Sol, detente en Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ajalón. O sea que es algo poético, una oración que hizo. Y Dios respondió a esta oración de dos acciones maravillosas y únicas que vamos a ver más adelante. Por eso, mi hermano, mi hermana, de este relato podemos aprender varias verdades hermosas de lo que ocurre cuando Dios escucha y responde a la oración de una persona. El Nuevo Testamento nos dice Santiago que la oración del justo puede mucho. Escuche bien esto. La oración del justo puede mucho. Yo siempre he dicho, cuánto más la oración de muchos justos. Pero aquí vemos a un hombre que se atreve a desafiar la naturaleza, lo desconocido, y clama a Dios, y Dios le responde. Por eso es el tema, cuando Dios escucha la voz de un hombre. Y lógico, ahí estamos incluyendo a la mujer también, porque aquí hombre significa el género humano. Incluye hombre, incluye mujer. Por eso no se me vaya a sentir mal, hermanas. Las incluimos a ustedes también. Y yo creo que a veces son las mujeres que más oran. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay más mujeres que hombres. Si usted mira a su alrededor, bueno, quizás ahorita, pero habemos menos hombres que mujeres aquí. Por lo tanto, y siempre sucede en todas las iglesias, la membresía siempre mayoritaria está compuesta por las damas. Amén. Amén, las hermanas. Y por lo tanto, ¿verdad? Dicen que son más por esa razón, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que son las que más escuchan la voz de Dios cuando los llama a la salvación. Porque el hombre siempre es más difícil que la mujer. Por lo tanto, gloria a Dios, porque podemos saber que ya sea un hombre, una mujer de Dios, justa, clama a Dios, Dios le escucha. Y vamos a ver sobre eso. Dos cosas, dos verdades vamos a estar considerando de esta historia. Primera verdad, la voz de la persona a quien Dios escucha. Ponga mucha atención en esto. Mire, el Señor escucha la voz de una persona que se ha arrepentido de sus faltas, que se ha arrepentido de sus pecados. Recuerde que Josué había fallado al no consultar a Dios en cuanto a este asunto de Gabaón. Pero nos dice en el capítulo 9, versículo 14, que él pide perdón, él ora al Señor y Dios lo perdonó. Entonces aquí vemos a Josué que él era un hombre que buscaba de la presencia de Dios. Y el precio de la desobediencia muchas veces es muy alto, con la consecuencia por la desobediencia. Pero gracias a Dios que Josué clama a Dios, Dios lo perdona y ahora él está listo para poder hacer una hazaña maravillosa. Eso es muy importante entenderlo. Si no hay arrepentimiento, si hay pecados no confesados, Dios no los escucha. En una historia también, aquí en el libro de Josué, nos cuenta que después de que conquistaron Jericó, de repente, ¿verdad? Pues ganaron una gran batalla. Recuerden, los muros cayeron y Dios dio una victoria tremenda al pueblo de Israel. Y después se fueron contra otro pueblo, ahí, creo era ahí. ¿Y qué sucede? Fueron poquitos y perdieron. Y murieron como 36 personas, algo así. Y después vinieron y Josué clamaron, rasgaron sus vestidos diciendo, ¿qué pasó? Y el pueblo se desanimó. Y cuando Josué va a consultar a Jehová, Jehová le dice, es que el pueblo ha pecado.
Ahí estaba la clave, ahí estaba el problema, mejor dicho. El pueblo había pecado. Y mientras Israel no confesara su pecado, no confesara a la persona pecado y recibiera el castigo, Israel iba a perder, no iba a poder conquistar. Entonces esto fue la necesidad que Josué tuvo que buscar. ¿Quién había fallado? ¿Quién había pecado? Dios no se lo dijo, Dios sabía quién era, pero Dios como diciéndolo, búscalo tú eres el líder, tú eres el que tienes que buscar los pecados de esas personas. Qué bueno que hoy en día Dios no nos hace responsables de los pecados de ustedes o de la gente. Somos responsables de predicar la palabra de Dios, dar el testimonio, de orar por ustedes, pero ya su vida privada, su vida en testimonio ya es asunto suyo, porque cada uno vamos a dar cuentas a Dios de nuestras acciones, de nuestras obras. Entonces Dios no le dice a Josué, Josué busca, echan suerte. Salió por 12 tribus, le cayó la tribu de Judá, después la tribu de Judá a esta familia que era grande y después le cae a la familia de Acán. Y ya cuando van con Acán le dice, confiesa, hijo mío, tu pecado. Y este hombre dice, bueno, pues ahí entre los escombros miré un manto babilónico y unos lingotes de oro y pues los codicié. Bueno, no dice que los codició, y me los traje y están escondidos allá en mi tienda. Josué manda a algunas personas que fueran y lo encuentran así, y después viene la sentencia. Por cuanto violaron el pacto de Dios y no se arrepintieron, sino que fueron descubiertos. Esa es una cosa diferente. Una cosa es cuando usted confiesa su pecado sin ser descubierto, y otra cosa es que lo confiesa cuando ya ha sido descubierto. Entonces así no vale. Vale cuando una persona ha pecado, ha fallado y confiesa sus pecados, ahí es como es correcto. Pero ya porque lo encontraron en la mala movida, ya es diferente. Entonces ellos, aunque se pidieran perdón, ya no contaba. ¿Qué fue lo que les costó esa codicia, esa mentira, esa falta? Murió él y toda su familia apedreados por el pueblo de Israel. Imagínense. Entonces, cuando una persona no confiesa sus pecados, vive en pecado, no va a tener el respaldo de Dios. Por eso es importante. El Señor escucha la voz de una persona que se arrepiente de sus faltas y que sigue libre de esas faltas, que no las sigue cometiendo. En esta segunda cosa, en esta verdad, el Señor escucha la voz de una persona que está dispuesta a obedecerle por medio de la fe. Porque Josué no solamente se arrepiente de la falta anterior, sino que también ora a Dios y él está dispuesto a obedecerle al Señor. Por eso nos dice que la respuesta de Dios a Josué fue: no tengas temor de ellos, yo ya los he entregado en tu mano. Josué aceptó la respuesta de Dios. Algo que no era fácil, pues se trataba de pelear contra 5 reyes los más poderosos de aquella región, uno de los desafíos más grandes. Y como mencioné anteriormente, Josué tuvo que caminar 22 millas con el ejército, llegaron cansados y tuvieron que seguir en la batalla. Pero Josué obedeció a Dios, porque el Señor escucha la voz de una persona que mantiene una actitud de adoración constante, de oración constante. No solamente es orar, sino que tiene que ir acompañada de la obediencia. Y mi consternación, mi carga que yo tengo, mi responsabilidad delante de Dios, es yo mantener una vida limpia, pura, activa delante de Él a través de la oración. Pero ¿sabe qué? Lo que ha venido a mi espíritu es que el pueblo de Dios no ora. Los cristianos no están orando como deberíamos, no estamos orando como Dios quisiera. Hay gente que se levanta todos los días y nomás gracias Señor por este día. Así no vale. La gente que no conoce de Cristo, que no tiene a Cristo, lo hacen así también. Por eso tiene que haber un tiempo de oración, un tiempo de entrega, un tiempo donde la búsqueda de Dios es constante, es una disciplina.
Hay cristianos que nosotros tenemos una disciplina de orar por los alimentos, no importa cuántas veces comamos, ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, uno da gracias a Dios por esos alimentos. ¿Qué cuesta una oración de segundo? Pero hay muchos cristianos que ni eso hacen. Yo no sé cómo pueden hablar de Cristo, no sé cómo pueden hablar de que tienen a Cristo, que son hijos de Dios, cuando no se comunican con Dios, cuando no hablan con Dios. Por eso, pueblo de Dios, es importante que nosotros oremos, que nosotros busquemos de Dios, la presencia de Dios constantemente. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino todos los días, un tiempo, 5, 10, 15, 20, y así va agregando el tiempo. Es hermoso pasar tiempo en la presencia de Dios. Y aunque uno no sienta nada, no importa. Muchos piensan que por no sentir nada, Dios no lo escucha. No, esa es mentira del diablo. Cuando uno ora con fe, Dios lo escucha. Dios está ahí, y aunque no sienta ningún hormigueo o una emoción positiva, eso no es señal de que Dios no me ha escuchado. Yo por fe, sienta o no sienta cuando oro, yo sé que por fe Dios me ha escuchado. Y mayormente, si usted y yo andamos una vida recta delante de Dios, en obediencia, eso garantiza lo que estoy diciendo. Por eso Josué, cuando Dios consulta a Dios, ora a Dios, Dios le dice, ve. ¿Y qué hace él? Al momento obedece y va a la batalla. Esa es la actitud de los hombres de Dios. Esa es la actitud que respalda, que demuestra por qué Dios escucha la voz de un hombre, de una mujer. La obediencia. Y para que la obediencia sea activa, tiene que haber oración. Tiene que haber una vida de oración. Segunda verdad, lo que pasa cuando Dios escucha la oración de una persona. Acuérdense la primera verdad del tema, cuando Dios escucha la voz de un hombre, la voz de la persona que en Dios escucha. Tiene mucho que ver con el testimonio. Una vida de oración y obediencia. Ahora, una persona como Josué, que hoy en día es una persona de oración y de obediencia a Dios, mire lo que va a pasar cuando clama a Dios, cuando ora a Dios, como lo miramos aquí. Mire, observemos que en el pasaje, cómo el autor describe lo que pasa cuando Dios escucha la oración de un hombre, de una persona. El Señor primero nos dice el versículo 8, la primera parte, el Señor da valor y ánimo a la persona. ¿Cómo dice el Señor? No tengas temor. ¿Cómo dice el Señor? No tengas temor. Recuerde que eran 5 reyes con un ejército numeroso, pero Dios ya lo está preparando, Dios ya le está diciendo, no tengas temor. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de tener temor? Porque recordemos que no importa la adversidad, el enemigo que enfrentemos, con nosotros está el Dios Todopoderoso. Amén. Nosotros, esto del virus, en cierta manera, ha venido a ser algo totalmente inesperado, que nos ha descontrolado en todas las áreas. Y también tomamos la precaución, usamos mascarilla o no saludamos de mano mucho. ¿Por qué? Porque tenemos precaución, no es tanto temor. No te acuérdese, el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio, el que no entiende, es el que se infecta, es el que cae en el hoyo. Por lo tanto, es importante entender lo siguiente: tenemos nosotros que tomar precauciones, pero eso no significa que es temor, porque mire, más grande es nuestro Dios que este virus, más grande es nuestro Dios que esta peste. Esto no es nada para lo que Dios, si Él quisiera borrar esta tierra, en un momento la borra. Si Él quisiera que sufriéramos, venía diciéndole a mi esposa que en el libro de Jeremías, estoy leyendo el libro de Jeremías en estos días, nos dice que Dios usa sus 3 tremendas armas para destruir, para castigar. No recuerdo exactamente, pero es en mis 3 grandes, hay una palabra, pero se me olvidó, ya le puse armas o medios para castigar, que son la espada, o sea, las guerras. Segunda, el hambre. Tercero, las pestilencias, la peste. Esto en sí es una peste que ha venido, pero no se compara para las pestes que en el pasado se han visto, o las pestes que Dios mandaba en aquellos tiempos.
Esta peste o este virus se contagia nada más en contacto. Hay unas que se contagian virus en el aire. Pues imagínense, viniera una plaga así del aire, ya ahorita ya seríamos exterminados. Pero Dios aún sigue teniendo misericordia de un mundo que no lo merece. Por eso necesitamos hombres y mujeres que nos levantemos a orar por esta nación y por las otras naciones. Dejar de perder el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, que Dios nos libre. Pero miren, no tengamos temor. No tengamos temor, cualquiera que sea el enemigo, Dios está con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Seguimos en esto. Lo que pasa cuando Dios escucha la oración de una persona, el Señor asegura la victoria sobre las dificultades. El mismo versículo 8 del capítulo 10 de Josué dice: ninguno de ellos podrá resistir delante de ti. Ninguno de ellos van a poder hacerte frente. Ninguno de ellos va a poder vencerte. Dios le promete, Dios le da esa seguridad, Dios le da esa victoria. Hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo nosotros podemos vencer. Amén. Y si a veces no hemos podido conseguir lo que hemos orado por una enfermedad, una situación difícil, muchas veces es porque quizás la voluntad de Dios todavía no se lleva a cabo, todavía Dios no quiere, o a veces porque no tenemos la fe suficiente, o a veces estamos pasando por un pecado que no hemos confesado, o a veces es una prueba que Dios quiere hacer en nosotros algo diferente. Recuérdese, como dice la palabra de Dios, el oro para poder ser oro hermoso, maravilloso, que nos encanta, tiene que pasar por un proceso de fuego. No quiera que usted agarre el oro así, los lingotes de oro debajo de la tierra o una mina. Está mezclado con otros materiales que después el fuego lo deshace y queda el oro puro. Así es nuestra fe, dice el apóstol San Pedro. Dice que la fe es como así como es probado el oro en el fuego, así también nuestra fe es probada para después sacar algo hermoso, para después Dios glorificarse en medio de la circunstancia. Por eso, lo que usted esté viviendo, lo que usted esté pasando, yo sé que humanamente nos quejamos, humanamente a veces no entendemos. Debemos glorificar a Dios, porque si Dios nos ha permitido pasar por eso, es que Él quiere glorificarse, Él quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, ninguna enfermedad, ningún problema migratorio, ningún problema legal, ningún gobierno podrá hacernos frente, porque el que pelea por nosotros es nuestro Dios. Amén. Esa es la gran diferencia. Sigue diciendo: el Señor turba, confunde a los enemigos. Dice el versículo 10: Jehová los turbó delante de Israel. ¡Wow! Y no solamente los turbó, los confunde, sino que también el versículo 10 dice: y los hirió con gran mortandad. El Señor hiere y destruye a los enemigos de los hijos de Dios. En este caso dice que estaban peleando los israelitas y mataron mucho, pero Jehová hizo llover una lluvia de granizo, pero no era granizo, eran piedras. ¿Puede imaginarse? Piedras cayendo, una lluvia de piedras. Y fue tanta la mortandad que nos dice el texto sagrado que murieron más gente por las piedras, la lluvia de piedras, que por la espada de los israelitas. O sea, Dios mató más. Una simple lluvia de piedras fue suficiente para poder comprobarle Dios a Josué y al pueblo de Israel que Jehová estaba con ellos. Y lo que a Él le agradaba era una actitud de oración y sobre todo una obediencia del corazón. Por lo tanto, el Señor sobrepasa las leyes de la naturaleza para usarlas a favor de sus hijos. Nos dice así el versículo 11: y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron
Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. No fueron piedras pequeñas, grandes piedras. Imagínense, si Dios actuara como en todo en el Antiguo Testamento, si Dios llegara a su colmo y mandara esas manifestaciones pecaminosas, blasfemas que se hacen en este país o en otros países, ya nos hubiera exterminado a esta humanidad. Pero Dios es tan amoroso, Dios es tan bueno, que nos perdona, tiene paciencia para esta humanidad. Acuérdese lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Sabe que hoy en día eso va creciendo. Dice la Escritura que llegó tanto el pecado de Sodoma y Gomorra ante Dios, que Dios dijo, basta. Acuérdese, cuando Dios dice, ya basta. Este mundo va igual. San Francisco, Los Ángeles, otros lugares están como Sodoma y Gomorra. Y está empeorando. Está empeorando. Imagínense, Dios decide castigar ese pecado como castigó a Sodoma y Gomorra. Pero ahí vemos el amor de Dios, teniendo paciencia para no ejecutar sus juicios, para ver si la gente se arrepiente de sus pecados. Y otra cosa que hizo, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jabón. Wow, imagínense cuántos alguna vez los ha molestado el sol. ¿Cuántos quisieran que el día fuera más largo? A veces. En este tiempo aquí en California los días son cortos. Amanece a las 6 y algo y oscurece a las 5, antes de las 5. ¿Cuántos quisieran que se estirara un poco? Pues hagámoslo de Josué. ¡Sol! Quédate ahí unas cuantas horas más. A ver, demostremos que tenemos el poder de Dios. No se crea, porque Dios no contesta locuras o caprichos, ¿verdad? Tiene que ser algo que en verdad Dios considere que Él se va a glorificar, no por algo que muchos que se atreven ahí a decretar y a hacer tantas otras cosas. No, es que también estamos hablando de Josué, estamos hablando de un hombre de Dios tremendo, un hombre que confiaba en Dios, que tenía una fe, que aunque no sabía cómo era eso del sol y la luna, no tenía el conocimiento, ¿cómo se le llama? El conocimiento astronómico, sí, porque siempre me detengo porque no quiero decir la otra. No tenía ese conocimiento, porque usted sabe, Josué le está diciendo al sol que se detenga y a la luna. Y si usted sabe, el sol no se mueve. La que se mueve es la tierra. Pero como no sabían, ellos creían que el sol, porque ya ve, el sol sale, ve que viene el sol saliendo y se oculta. Entonces la gente pensaba que así sucedía. Hoy en día mucha gente todavía sigue pensando. Imagina que entonces que no había tanta tecnología o ciencia que aprendieran esas cosas. Porque lo correcto hubiera sido tierra, detente. Porque es la tierra la que hace su rotación. Pero aún en la ignorancia de ellos, eso no le importó a Dios. Dios entendió lo que Él quiso decir. Por eso Dios escuchó su voz y hizo que la tierra se detuviera. Por lo cual el sol se quedó en la posición y la luna en su posición. Casi, dice, un periodo casi de un día completo. Algunos creen que fue como 20, 23 horas que se paró. Y ahí es donde después sacan unas matemáticas del día perdido que según falta la tierra. Agregando lo que sucedió cuando Isaías le dice a Ezequías que Dios lo iba a sanar, y Ezequías quería una prueba. Y dijo, pues, ¿qué quieres? Dice, o que el reloj de acá se vuelva atrás o se camine hacia adelante. Y dijo el rey Ezequías, pues es fácil que vaya para adelante, que se vaya para atrás. Y dice que 10 grados el reloj de acá, ese reloj se hizo la sombra. O sea, ¿qué hizo Dios? Retrocedió la tierra 10 grados.
Y hay muchos que se ponen hacia a especular y a decir que ahí son como 45 minutos más los 23 y 15 así, están hablando de las 24 horas, que un día perdido, según que una computadora hizo el cálculo. Pero yo no voy a decir que eso es bíblico, ¿verdad? Pero de que sí se retrasó casi un día la Tierra, sí se retrasó. Que 45 o cuántos minutos, 10 grados hayan hecho, la Tierra se retrocedió. ¿Quién puede hacer eso? Superman, ¿verdad? La película viejita de Superman que dio la vuelta a la Tierra, ¿no? Solo nuestro Dios puede hacer. Amén. Amén. Para Él, nada, absolutamente nada es imposible. Amén. Y Josué lo sabía. Y se detuvo el sol, se detuvo la luna, hasta que la gente, dice el texto sagrado, se ha vengado de sus enemigos. Hasta dice, no está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo. En medio, o sea que hubo, como quien dice, un mediodía, no fue mediodía, fue un día entero, casi un día entero. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ese casi. Por lo tanto, podemos nosotros decir, cuando la persona habla a Dios con un corazón limpio, con un corazón humilde, con una consagración, con una vida en obediencia de oración a Él, Dios lo escucha. Porque mire cómo dice, para terminar el versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Habiendo atendido Dios a la voz de una persona. Nunca ha habido eso. Ni Moisés lo hizo, ni otro profeta, ni Elías lo hizo. ¿Podrían haberlo hecho? Sí, si es que era el caso lo ameritaba. Pero aquí dice la Escritura que no ha habido otro día. Cómo Dios escuchó la voz de un hombre que hizo que la tierra se parara, que hizo tan grande hazaña. Y no es mito, mi hermano, mi hermana, es una realidad. Es una realidad. Muchos no la creen, pero nosotros por fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, necesitamos entonces entender esto. Cuando la persona habla con Dios, Dios da respuestas maravillosas. El Señor está con nosotros. El Señor combate por nosotros. Porque dice ya una parte del versículo 14, porque Jehová pelea por el Señor. Poniéndolo nuestro tiempo, porque Dios pelea por nosotros. Amén. ¿Se lo cree? Amén. No importa la batalla que estamos teniendo, Dios pelea por nosotros. ¿Por qué no nos ha dado la victoria todavía? Porque todavía Dios quiere pasarnos por un proceso. Todavía Dios quiere enseñarnos algo. Todavía Dios quiere moldearnos. Solo Él sabe por qué. Pero Él ya nos ha dado muchas victorias. Amén. Todos somos testigos de las victorias que hemos tenido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso solamente lo que tenemos que hacer es tener paciencia y seguir buscando de la presencia de Dios. Porque mire, cada día al amanecer tenemos que buscar la presencia de Dios. Si no puede tan temprano porque se levanta tan temprano, busque cualquier momento. Tenemos aproximadamente, ¿cuánto le diremos? Si dormimos 8 horas, para los que duermen 8 horas, la mayoría casi no, pero así vamos a hacer la matemática. Dormimos 8 horas, 8 horas debemos de trabajar. ¿Tenemos cuántas horas más? Como 8 más. De esas 8 horas libres que tenemos, hay que buscar un tiempo para buscar del Señor. Pero a veces desperdiciamos tanto tiempo en cosas vanas, en cosas que no edifican, que posiblemente entretengan. Internet, juegos, todos pues tenemos juegos o internet o el Facebook y se pasa tiempo y cuando menos se acuerda se le fue
el día. Pero mire, cuando nosotros buscamos de Dios, ahí es donde está la clave. Tenemos que hacer tiempo. Y ya usted y yo no somos unos niños espirituales. Ya somos personas que tenemos tiempo en el Evangelio, que ya tendríamos que haber tenido un hábito tremendo, poderoso de la oración, todos los tiempos. Yo no sé cómo pueden sobrevivir muchos cristianos sin orar. Yo si un día no oro, me ando como asfixiando, como que me hace falta ese oxígeno. Si un día no leo la Biblia, ando inquieto, no me siento bien, no me siento con autoridad, no me siento respaldado de Dios. Por eso yo quiero comenzar el día bien. Y alguien me llama, pastor, ore por mí. Si yo oré y leí la palabra de Dios, me siento con autoridad para orar. Pero si me agarra sin haber orado y se me dio la Biblia, no me siento con autoridad. Y se siente incómodo. Lo he hecho a veces, pero me siento mal. Por eso yo no quiero ese sentimiento. Por eso mi hermano, mi hermana, tenemos que buscar de Dios, tenemos que orar. Si queremos que Dios nos escuche, tenemos que orar, tenemos que obedecerle. Aquí vemos el ejemplo cuando Dios escucha la voz de una persona. Cuando Dios escucha la voz de aquel hombre, aquella mujer que lo buscan constantemente, ya sea en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Daniel oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde y en la noche también. O sea, tenemos que disciplinarnos a la oración si queremos ver la gloria de Dios. Porque mire, cuando Dios escucha la voz de sus hijos, cuando Dios escucha la voz de sus hijos que le buscan constantemente y que tratan de obedecerle, sucederán cosas maravillosas. Amén. Habrá respuesta, habrá bendición, porque se manifestará el poder de Dios. Por eso, que este mensaje nos edifique sabiendo que Dios escucha la voz de sus hijos. Pero recuerde, tenemos que ser esos hijos que oramos, que buscamos su presencia y que le obedecemos. Póngase de pie, vamos en este momento. Voy a tratar de... Vamos a orar. ¿Qué podemos orar en este momento? Bueno, si hemos fallado, si no somos personas que estamos cumpliendo con oración, pedir perdón por ello. Segundo, comprometernos a poder nosotros tener ese tiempo de oración. Amén. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres santo, tú eres santo. Bendito es tu nombre para siempre. Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al que vive, al que reina para siempre. Te adoramos, Padre. Tú eres digno, tú eres digno. Ven, maravilloso Dios, Señor. Perdona, Señor, todas aquellas faltas, todo aquello que hemos fallado, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, que recuerdes bien. Sí, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Oh, maravilloso Dios. Tú eres santo, tú eres santo. Adórele ahí en sus propias palabras, dele la gloria y la honra al Señor. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Santo. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Tú eres santo, tú eres digno. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Recibe la gloria, recibe la honra. A ti sea la gloria. Señor, ayúdanos a poder buscar tu rostro todos los días. Oh, que podamos ser para buscar tu presencia. Sí,
Padre Celestial, te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Santo, santo, tú eres, Señor. Bendito, bendito es tu nombre. Oh, santo. Oh, santo, santo. Te adoramos, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres grande y maravilloso. Que nuestra vida, Señor, sea consagrada a ti y tú puedas mostrarnos tu gloria y glorificarte en la vida de mi hermano y mi hermana. Oh sí, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, tú eres santo. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración. Santo, santo, santo. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, Señor. Gracias te damos. Obra, Espíritu Santo, obra en cada vida, en cada corazón, para que haya esa hambre, esa sed de tu presencia, que así podamos verte, así podamos, Señor, mirar tu gloria, tu presencia en cada vida y en cada corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Santo, santo eres tú. Santo eres tú. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Haya esa hambre, esa sed de tu presencia en nosotros, en tus hijos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, te glorificamos. Yo oro, Señor, por cualquier necesidad, petición, dolencia, enfermedad, tristeza, desolación, cualquier circunstancia negativa que mi hermano, mi hermana estén pasando. Glorifícate, Señor. Glorifícate y que nosotros podamos, Señor, buscar tu rostro cada día más y más, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Santo, santo, santo. Y así, Padre, gracias te damos por la victoria que en ti tenemos. Amén. Mi deseo es, Señor, que mi hermano, mi hermana y todos los que nos están viendo y nos estarán viendo a través del medio digital, Señor, virtual, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, que hay en nosotros ese compromiso de buscar tu presencia. Y así como Josué, poder, Señor, escuchar tu voz y obedecerte y mirar, Señor, las grandes maravillas que tú harás en nuestras vidas. No tengamos temor, echamos fuera el temor y Señor, tenemos victoria en el nombre de Jesús, porque tú peleas por nosotros. Amén. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra y la alabanza para siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.